¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver las medidas estándar para muebles de cocina. Es muy común que las personas que están construyendo su casa no sepan muy bien dónde ubicar las tuberías, dónde ubicar el alto de la ventana, por no conocer exactamente las medidas de los muebles. Entonces vamos a informar cuáles son las medidas recomendadas para los muebles de cocina. Adelante. El Cocinator. Y aquí tenemos las medidas, las voy a dejar en la pantalla y a lo mejor les tomo una foto para enviarlas al grupo, pero déjenme decirles de abajo hacia arriba que la medida del zócalo es de 10 a 20 centímetros. En este caso yo la dejé un poco alta, de 20 centímetros, para que nos permita pasar el trapero por debajo y así no se malogren, no se dañen nuestras cocinas. Seguimos con las alturas. Del piso a donde termina la cubierta son 90 centímetros. Entonces, menos 20 del zócalo nos da 70 del mueble. Es importante dejar este espacio libre de 60 centímetros, puesto que es la altura recomendada para nuestro extractor de cocina o campana. Además de eso, hay que tener una vista siempre adecuada de todo lo que es nuestra cubierta, además de bien iluminada. Aquí algunas personas le ponen focos LED, pero también en este caso le pusieron una ventana para permitir la luz y en este caso también para que se vayan los olores que salen de aquí del desagüe. Entonces tenemos 60 centímetros de espacio entre los gabinetes inferiores y gabinetes superiores. Continuando hacia arriba tenemos esta altura de los gabinetes aéreos o gabinetes superiores o alacenas de 60 centímetros. Igualmente, un tip que les doy es que nunca se ven mal las alacenas que son alargadas hasta arriba, 1 o 2 centímetros antes de llegar al techo. Es un tip que siempre funciona y siempre queda bien. Vámonos a las profundidades. Las profundidades esta de 40 centímetros, pero puede ser de 30 en las alacenas más pequeñas y 40 está bien en las alacenas un poco más grandes. La profundidad, lo que tiene de ancho nuestra cubierta, aquí vamos a distinguir entre cubierta y barra. Tenemos otros videos que hablan de la barra de cocina, pero esta es la cubierta, la que va pegada a la pared, tiene 65 incluyendo la nariz. Aquí tiene la nariz para que cuando haya algún derrame de agua, las gotas caen hacia el suelo y no dañan nuestras puertas o nuestras tapaderas de cajones. Aquí se puede ver claramente cómo, aunque metamos melamina, no se va a dañar, puesto que están bien protegidas por la nariz de la cubierta. Y ahora la profundidad de los muebles inferiores siempre es de 60. Esta medida de profundidad es adecuada porque nuestros fregaderos, lavatrastes o tinas siempre caben perfectamente en 60 centímetros de profundidad. Igualmente nuestras tarjas. Vamos a ver que la altura de la ventana es de 100. Ya dijimos que nuestra cubierta llega hasta 90 y nuestra ventana llega hasta 100 para permitir esta parte de aquí del zócalo, de la cubierta, y 40 centímetros de altura, dando así espacio para poner nuestros gabinetes. Muchas personas hacen esta ventana muy alta y luego todavía quieren gabinetes arriba, lo cual es incorrecto porque resultan inalcanzables, que muchas veces se ven bien, pero también hay que cuidar la funcionalidad. Otra cosa es que este mueble siempre es de más o menos de 90 de ancho. En este caso yo hice todos los muebles vecinos también de 90 o de múltiplos de 90, que son 45. En este caso este cajón es de 45 para que coincida y se vean líneas rectas en el sentido vertical. Tenemos muchos consejos más para darte en este canal de cocinas, en donde lo hacemos práctico, sencillo y preciso. Así que te invito a suscribirte a este canal. Aquí tenemos la línea recta que coincide, líneas rectas, líneas rectas, líneas rectas, y bueno, la simetría es una parte de que se vea bien nuestra cocina. Además, el hecho de que trabajemos con módulos significa que estas partes son intercambiables, o sea, que puedo cambiar una puerta de este mueble por una puerta de este mueble. Y
y también que varios muebles hacen un proyecto o una cocina en este caso. Voy a abrir este cajón para que se vea la altura de los cajones, que es de 15 centímetros. Finalmente, yo sé que ustedes tal vez estén pensando en construir sus propios muebles de cocina, así es que vamos a ver algo acerca de cómo optimizar los materiales. Yo sé que existen muchas aplicaciones que ahora nos ayudan a optimizar, pero hay una base que empezó de la carpintería tradicional que debemos de conocer. La medida del material, por ejemplo del triplay o melamina, es de 120 por 240 centímetros, o también lo podemos ver en pies de 6 por 4. Aquí tiene 4 pies y acá 6, y es igual a 120. Bueno, en realidad es un poco más grande, es de 122 por 244, pero muchas veces la máquina escuadradora le quita 1 centímetro o un poquito menos para escuadrar el material, ya que a veces viene con rebabas de fábrica aquí en la parte de los lados. Entonces yo lo pienso así, de 120 por 240. Teniendo en cuenta estos dos números, tenemos que buscar medidas que se puedan dividir entre el 120 y el 240. El 60 le queda perfecto, ya que aquí tenemos una pieza de 60 y otra pieza de 60, dos piezas, y a lo largo tenemos 4 piezas y no hay ningún desperdicio, como se puede ver aquí. Otra manera de dividir es, por ejemplo, en piezas de 40, quedarían 3 piezas, 1, 2, 3, entonces aquí hay 40, aquí hay otros 40 y aquí hay otros 40, igualmente no hay desperdicio. Y a lo largo también podemos dividir en 80, 160 y 240 y tampoco habría ningún desperdicio. Como ven, son medidas que se pueden dividir entre las dos. Y en este caso de aquí, 40 les decía y 60 son medidas amigables, incluso 30. Por ejemplo, esta pieza podría ser un costado de un gabinete inferior, y de aquí igualmente se podría subdividir en 2 costados de las alacenas superiores, y a lo mejor dividimos en 40. El 40 sirve para una puerta. Y así tenemos que ir pensando casi estilo Tetris, aunque vayamos a usar nuestros programas de optimización en la computadora. Es buena idea tener en cuenta lo que les digo. Además de que este diente de aquí, que es de la sierra, del disco de la sierra, tengan en cuenta que se come aproximadamente 3 milímetros cada vez que corta la madera, entonces nos va restando un poquito de material. Voy a tomar una fotografía de esta parte de aquí y la voy a subir al grupo para que ustedes puedan tener acceso. Igualmente, si alguien quiere hacer alguna modificación, alguna corrección, pues está en todo su derecho. Y es así como hemos definido nuestras medidas estándar de la cocina. Es muy importante tenerlas en cuenta porque recuerden que la belleza puede ser subjetiva. Lo que me gusta a mí puede ser diferente de lo que te gusta a ti. Sin embargo, la practicidad y funcionalidad es lo mismo para todos. Me despido de ustedes, los invito a comentar, a dar like, a suscribirse si es que no lo han hecho. Tenemos contenido muy interesante de cocinas, activar la campanita. Los veo en un siguiente video y mis redes sociales las dejo en la parte de abajo. Hasta luego. Hasta la vista, baby.